Corre el año 1532. En el corazón de los Andes, existe una civilización que ha logrado domar las montañas más difíciles de la Tierra. Un imperio dorado donde el hambre no existe, donde los caminos cruzan las nubes, y donde un solo hombre es adorado como un dios viviente. Hablamos del Tahuantinsuyo. El imperio inca era, en ese momento, el estado más grande y sofisticado de todo el hemisferio sur. Tenían ejércitos de cientos de miles, tenían fortalezas de piedra inexpugnables. Sin embargo, este coloso estaba a punto de derrumbarse. Y lo más increíble es que no caería ante una invasión masiva de una potencia extranjera. Caería ante un grupo de aventureros, menos de 200 hombres, sucios, agotados, lejos de casa, y superados en número de una forma ridícula, 1 contra 1000. En los próximos minutos, no solo te contaré cómo Francisco Pizarro conquistó el Perú, vamos a diseccionar cómo una tormenta perfecta de guerra civil, enfermedades invisibles, tecnología militar y una traición imperdonable acabaron con milenios de cultura andina. Esta es la historia del día en que el sol se apagó. Para entender la magnitud de la tragedia, primero debemos entender que se perdió. Cuando los españoles llegaron, el imperio inca no era una tribu, era una superpotencia administrativa. Se extendía por más de 4000 kilómetros a lo largo de la costa del Pacífico, desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina. Todo estaba conectado por el Capac Ñan, una red de caminos de más de 30.000 kilómetros, superior a cualquier sistema vial de la Europa de la época. Gracias a los chasquis, corredores de relevo, el Inca podía comer pescado fresco de la costa en su palacio de Cusco, a cientos de kilómetros de distancia, en menos de 2 días. Era una sociedad basada en la reciprocidad. No usaban dinero, no usaban la rueda para el transporte, no tenían escritura tal como la conocemos, pero sus quipus, sistemas de cuerdas sin nudos, llevaban una contabilidad tan precisa que el imperio sabía exactamente cuántas sandalias se producían en la aldea más remota. En la cúspide de todo estaba el Sapa Inca. Él no era solo un rey, era el hijo del sol. Su poder era absoluto, pero bajo esta fachada de orden divino, había grietas estructurales. El imperio era joven, había crecido demasiado rápido, conquistando a otros pueblos que, en secreto, odiaban a los incas, y esperaban el momento justo para rebelarse. Y ese momento estaba a punto de llegar. Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Para los incas, el apocalipsis llegó antes que los hombres barbados. Años antes de que Pizarro pusiera un pie en tierra firme, un enemigo invisible ya había desembarcado: la viruela. Esta enfermedad europea viajó más rápido que los conquistadores, bajando desde Panamá, arrasando aldeas enteras. La viruela mató al emperador Huayna Cápac y a su heredero legítimo, en torno al año 1527. De golpe, el trono quedó vacío, y 2 hermanos decidieron reclamarlo. Por un lado, Huáscar, asentado en Cusco, apoyado por la nobleza tradicional. Por el otro, Atahualpa, en Quito, respaldado por los generales más experimentados del ejército y la fuerza militar del norte. Lo que siguió fue una guerra civil salvaje. No fue una escaramuza, fue una carnicería. Atahualpa demostró ser un estratega implacable. Sus tropas avanzaron hacia el sur, destruyendo ciudades leales a su hermano. La guerra terminó con la captura de Huáscar y la victoria de Atahualpa, pero el costo fue altísimo. El imperio estaba fracturado. La élite de Cusco odiaba a Atahualpa por haber masacrado a sus familias. Miles de guerreros habían muerto. Atahualpa era el nuevo Inca, sí, pero gobernaba sobre cenizas, y justo cuando se disponía a celebrar su triunfo en la ciudad de Cajamarca, unos extraños mensajeros le trajeron noticias del mar. ¿Quién era el hombre que venía a retar al hijo del sol? Francisco Pizarro no era un noble caballero, era un hijo ilegítimo, analfabeto, que en su infancia había cuidado cerdos en Extremadura, España, pero tenía algo más peligroso que la educación. Tenía hambre de gloria, y nada que perder. Pizarro ya era un hombre viejo para su época cuando emprendió su última expedición. Sus hombres querían abandonar. Estaban muriendo de hambre en islas desiertas. Fue ahí donde ocurrió el famoso episodio de la Isla del Gallo. Pizarro trazó una línea en la arena y dijo una frase que pasaría a la historia: por aquí se va a Panamá a ser pobres, por allá se va al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. Solo 13 cruzaron la línea.
Con esa determinación fanática, Pizarro regresó a España, consiguió el permiso del rey y volvió al Perú en el año 1532. Desembarcó con 168 hombres, 62 a caballo y unos pocos cañones. Frente a él, un imperio de más de 10 millones de personas. Matemáticamente, era un suicidio. Psicológicamente, Pizarro tenía un as bajo la manga. Sabía que el imperio estaba dividido y planeaba usar eso a su favor. 15 de noviembre de 1532. Pizarro y sus hombres llegan a Cajamarca. La ciudad está desierta. A lo lejos, ven algo que les hiela la sangre. Miles y miles de fogatas en la noche. Es el campamento de Atahualpa. Pero Atahualpa cometió un error fatal, la soberbia. Sus espías le dijeron que esos extraños no eran dioses, sino ladrones desorganizados. Pensó que podría atraparlos fácilmente con las manos. Al día siguiente, Atahualpa entra en la plaza de Cajamarca. Lo hace con toda la pompa imperial, cargado en una litera de oro, acompañado por miles de sirvientes. Pero un detalle importante: sus soldados entraron desarmados, o con armas ligeras ceremoniales, en señal de confianza y poder absoluto. Sale al encuentro el cura Vicente de Valverde. Le ofrece una Biblia a Atahualpa. El inca, que nunca ha visto un libro, intenta escuchar si el objeto habla. Al no oír nada, lo arroja al suelo con desprecio. Valverde grita: «Santiago y a ellos». El infierno se desató. Los cañones escupieron fuego. La caballería española cargó contra la multitud aterrorizada. Los incas nunca habían visto caballos. El pánico fue total. Fue una masacre unilateral. En 2 horas, miles de incas murieron pisoteados o cortados por el acero. Ningún español murió. Al final del día, el intocable, el dios viviente, Atahualpa, estaba encadenado. El imperio había sido decapitado en una sola tarde. Atahualpa, astuto incluso en prisión, notó rápidamente qué era lo que movía a esos hombres. El oro. Hizo una oferta legendaria: «Llenaré esta habitación de oro hasta donde alcance mi mano, y 2 veces más de plata, a cambio de mi libertad». Pizarro aceptó. Durante meses, caravanas de llamas llegaron desde todos los rincones del imperio. Templos desmantelados, ídolos fundidos. Fue el rescate más caro de la historia de la humanidad. Mientras tanto, Atahualpa aprendió un poco de español y jugaba al ajedrez con sus captores. Pero también, desde su celda, ordenó asesinar a su hermano Huáscar para evitar que los españoles se aliaran con él. Esto selló su destino. Una vez pagado el rescate, los españoles temieron un contraataque. Atahualpa ya no era útil, era peligroso. Lo acusaron de idolatría, fratricidio y traición. El 26 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado. Sus últimas palabras fueron pedir que cuidaran a sus hijos. Con su último aliento, murió el Tahuantinsuyo independiente. ¿Terminó ahí la historia? No. Los españoles marcharon a Cusco y la saquearon. Colocaron a un inca títere, Manco Inca. Pero Manco Inca vio los abusos de los conquistadores y se rebeló. En el año 1536, reunió un ejército masivo y sitió Cusco. Estuvo a punto de aniquilar a Pizarro, pero la tecnología militar, y sobre todo el apoyo de miles de indígenas que odiaban a los incas, y lucharon junto a los españoles, inclinaron la balanza. Manco Inca se retiró a la selva, a Vilcabamba, donde la resistencia duró casi 40 años más, hasta que el último inca, Tupac Amaru I, fue capturado y ejecutado en el año 1572. La conquista del Perú cambió el mundo. La plata de los Andes financió guerras en Europa y transformó la economía global. Pero el costo humano fue devastador. Se estima que la población indígena cayó en más de un 90% en el primer siglo, víctima de las guerras, la explotación y las enfermedades. Y los conquistadores, la ambición también los devoró. Francisco Pizarro murió asesinado por sus propios compatriotas años después. Nadie ganó realmente. El imperio inca cayó por sus propias divisiones internas, explotadas por la audacia de unos pocos. Fue el choque brutal de 2 mundos, que dio nacimiento a uno nuevo, el Perú de hoy. Y si te ha gustado esta historia, suscríbete para más viajes al pasado.